Bueno, buenas tardes. A estas horas, efectivamente, voy a hablar del envejecimiento y no del adormecimiento por las horas, y espero que en estos minutos que vamos a estar juntos pues pueda despertar alguna inquietud con todos vosotros y vosotras, ¿no? Es un honor para mí participar y agradecer a Andrés Alamán, a la Secretaría General Iberoamericana, a la Fundación Encuentros del Futuro, por esta invitación a participar en este primer Congreso Futuro Iberoamericano en Madrid, pero sé que lleváis 15 en Chile, ¿no? Lo cual es espectacular y refleja la calidad y la intensidad de los debates y las aportaciones que por el programa que también he podido comprobar pues van a ser, entiendo, espectaculares. Antes de entrar en detalle, me gustaría aprovechar y daros alguna idea de lo que es Mapfre en Iberoamérica, ¿no? Porque creo que es relevante para que comprendáis pues la importancia que tiene para nosotros esta maravillosa región, ¿no? Mapfre tiene 92 años de historia. Contamos con más de 32.000 funcionarios en el mundo, pero tenemos en torno a 250.000 colaboradores en todo el mundo que trabajan prácticamente en exclusiva o con una alta vinculación para nuestro grupo, ¿no? Tenemos negocios en 40 países, operaciones propias, con compañías propias, pero tenemos clientes en más de 100. Somos el primer gran grupo asegurador internacional en la región iberoamericana. Somos el sexto mayor grupo asegurador europeo. Somos el 12º reasegurador del mundo y bueno, pues nuestra experiencia internacional comenzó, se desarrolló y modificó nuestra trayectoria gracias a Iberoamérica, ¿no? Son más de 4 décadas en Iberoamérica, hace ya 41, 42 años en Argentina y en Colombia como primeros países, y decimos con orgullo, ¿no?, que Mapfre es tan iberoamericana como española, ¿no? En seguros hay que tener una cuestión especial. Las compañías de seguros invertimos todo lo que hacemos en el propio país, ¿no? El efecto sede no es tan importante como en otras actividades porque nuestras sedes y nuestras operaciones y nuestros empleados y nuestros proveedores y nuestras inversiones están todas en el país, con lo cual, pues como luego os comentaré, somos grandes aportadores de valor económico a las regiones, a los países donde operamos. Pero no es solo la dimensión importante, la dimensión económica, ¿no?, que es importante, ¿no?, sino que además, no solo desde el negocio, pero con el negocio también creemos que somos grandes contribuidores a ese desarrollo económico y social de la región, ¿no? Como os decía, pues nuestras primas, que son primas que nosotros recaudamos para posteriormente, cuando toca, pues pagar los siniestros, se mantienen, se invierten y ayudan contribuyen, ¿no?, al desarrollo económico del país. Pero es que además compartimos no solo un modelo de negocio que está basado en la cercanía al cliente, ¿no?, en la presencialidad, en desarrollar el contacto humano, ¿no?, en estos tiempos de tanta lejanía. Nosotros vivimos de cerca y en cualquier zona, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, en cualquier entorno de Latinoamérica, ¿no?, desde Ushuaia a Río Grande, en Iberoamérica pues estamos presentes, ¿no? Pero además, como decía, no solo por el negocio, sino por los valores, ¿no? Mapfre es un grupo que atesora unos valores que van intrínsecamente unidos al negocio. Esos valores son parte de nuestra actividad, ¿no? Entendemos que el seguro es ayudar a los que lo necesitan, ¿no? No hay una actividad más social que la que nosotros desarrollamos porque estamos al lado de los clientes en la contingencia, en el infortunio o la enfermedad, ¿no? Es una actividad que claramente, en la medida que se desarrolla, muestra la prosperidad del entorno, ¿no? Muestra la estabilidad, la seguridad. Y en eso América Latina, Iberoamérica, tiene un hándicap, ¿no? La penetración aseguradora todavía, desgraciadamente, es muy baja y debería ser superior para mostrar unos estándares de prosperidad más altos. Mapfre va más allá del negocio, ¿no? Ya en el año 1975 decidimos que una gran parte de los beneficios empresariales deberían revertir directamente como apoyo al desarrollo del entorno, con la cultura, con la educación, la prevención de accidentes, la promoción de una vida saludable, ayudar a las personas vulnerables a través de la acción social. Eso es lo que hacemos también
a través de Fundación Mafre, que precisamente este año cumple 50 años, como os decía, 5 décadas de trabajo intenso al lado del negocio, pero separado del negocio, tratando de apoyar fundamentalmente a aquellos que precisamente lo pueden comprar seguro, ¿no? Aquellos que necesitan complementar sus mínimos vitales para poder algún día usar ese ascensor, ese escalón social que da la educación y el trabajo. Y es así como entendemos el propósito de Mafre, ¿no? Que lo verbalizamos diciendo que cuidamos lo que te importa, ¿no? Sea quien sea el interlocutor, nuestra vocación es cuidar lo que te importa, tratando tanto desde la Fundación como desde el negocio, pues ayudar a construir una sociedad más humana, más justa, más sostenible y más solidaria. Pero bueno, voy ya al tema que nos trae aquí, que es tratar de, en el propósito de los encuentros, construir puentes, ¿no? Construir puentes entre Europa y Iberoamérica, puentes de conocimiento, de cultura, de valores, pensar de una manera un poco diferente, tratar de salir de la caja y aportar ideas que puedan un poco hacer frente a los retos y a los desafíos que en este entorno global tan complejo pues se nos presentan, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, de emergencia climática, de sostenibilidad, de educación, de salud, muchos ellos que los vais a tratar, ¿no? En estas jornadas entre hoy y mañana, pero yo específicamente, como bien se decía en la presentación, voy a hablar de algo poco sexy, ¿no? Porque es hablar del envejecimiento de la población. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, pues claramente es un tema apasionante, ¿no? Es apasionante por lo positivo que es, ¿no? La humanidad ha ganado en este siglo, en el último siglo, más de 30 años de esperanza de vida. Los avances técnicos, médicos y científicos, pues desde que se inventaron los antibióticos hasta la decodificación del genoma humano, pues ha habido un salto gigantesco, ¿no? Y se han abierto muchas puertas que están trasladándose ya de manera muy positiva a la gente, a la sociedad, y lo vemos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Comienzan a tratarse ya con enorme éxito enfermedades que hasta hace muy poco tiempo eran letales, ¿no? Y que estamos viendo cómo pasamos de una medicina curativa que llegaba tarde porque era difícil muchas veces abordar el tratamiento del paciente, a una medicina preventiva, donde ya pues importa mucho más la calidad de vida, ¿no? Hoy no vivimos solo más años, ¿no? Sino que el propósito es tratar de vivirlos mejor. Esta realidad sería muy positiva si no viéramos la otra cara, ¿no? Que es negativa en nuestra sociedad, que es la reducción drástica de las tasas de fecundidad, ¿no? De fertilidad. Si en los años 50 del pasado siglo en Iberoamérica, en los años 50, había de media por mujer 6 nacimientos, ahora apenas llega a 2, ¿no? El resultado es una transformación demográfica sin precedentes y que nos obliga a repensar gran parte de nuestras estructuras sociales, económicas y culturales. Según Naciones Unidas, en el 2050, en el mundo, 1 de cada 6 personas tendrá más de 65 años en el mundo. En el 1950 eran 1 de cada 20. América Latina fue durante mucho tiempo una región joven, todavía, en cierta manera se la ve como una región joven, pero esto se ha acabado. La propia CEPAL lo dice con mucha claridad. El proceso de envejecimiento de la región es rápido y es estructural. Entre 2025 y 2050 se va a duplicar la población mayor de 60 años y se triplicará la de más de 80. Es espectacular, son benditos datos porque la gente va a vivir más. La pregunta es, ¿van a vivir mejor? Bueno, Europa y Asia están liderando esa tendencia, avanza con mucha rapidez. La esperanza de vida en Iberoamérica ha pasado de 48 años en 1950 a 76 en el 2024 y van a alcanzar los 80 ya mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues claramente las personas de más de 65 años, que eran apenas el 6% hace unas décadas, pues ya lo han duplicado, están en torno al 10% y bueno, pues en poco tiempo pues supondrán aproximadamente 1/3 de la población. Es una nueva realidad. No estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. Es el envejecimiento de la población que está aquí. A mí hasta me cuesta hablar de envejecimiento de la población y tenemos que buscar otras expresiones. Todavía no se ve tan cercano en Iberoamérica, pero créanme, está allí ya. La tendencia demográfica es imparable. Fíjense, Europa tardó medio siglo en pasar de ser una región joven a una región vieja. Iberoamérica va a tardar la mitad. En apenas una generación vamos a avanzar lo mismo que tardó Europa 50 años. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, utiliza una frase que no es estrictamente del BID, pero que la pone en uno de sus informes y viene a decirlo, que deberíamos tatuarnos en la frente, ¿no? Que América Latina
corre el riesgo de envejecer antes de ser rica para poder pagar lo que necesita. Eso Europa lo consiguió. Europa se hizo rica para pagar el estado del bienestar antes de envejecer. América Latina, Iberoamérica, desgraciadamente, no. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos trabajando desde Fundación Mapfre y su instituto, Agenomics, Envejecimiento, Nomics de Economía, tratando de desarrollar la economía del envejecimiento. Hemos querido introducir la longevidad en el debate social, ¿no? Lo hacemos convencidos de que lo importante no es solo vivir más, es la calidad de esos años y tenemos que trabajar por mejorarlo porque eso ayudará a mejorar el conjunto de la sociedad. Durante mucho tiempo se interpretaba que la vejez era el final de la vida activa, ¿no? Y bueno, se acababa prácticamente alineado con la jubilación, con el retiro e incluso con la dependencia, ¿no? Pero eso ya no es así. Hoy lo vemos, afortunadamente, pues los mayores de hoy somos distintos, porque ya estamos acercándonos a esa edad, ya somos seniors muchos, personas con salud, con formación, con inquietudes, con capacidad de seguir aportando y con capacidad para seguir consumiendo y desarrollando una vida lo más parecida a la que teníamos en la época en la que estábamos en actividad. Somos digitales, somos activos, tenemos mucha experiencia y tenemos muchas ganas de actuar por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Queremos consumir y queremos aportar. En España, ya lo dicen muchos informes, según un estudio de Oxford Economics, un tercio de la población genera el 60% del gasto total, ¿no? Y aportan una cuarta parte del PIB. El barómetro nuestro que utilizamos del consumidor senior de Fundación Mapfre dice que más de la mitad de los seniors ayudan económicamente a sus familiares y 6 de cada 10 ahorran para el futuro. Claramente los seniors ya no son una carga, los seniors somos un pilar del desarrollo familiar y social y eso pues ayuda a la estabilidad económica, ayuda al consumo, ayuda al empleo y ayuda a la cohesión social, ¿no? Y estos datos van a ser extrapolables a América Latina, a Iberoamérica ya, pasado mañana. ¿Por qué la situación puede ser crítica y porque lo es ya en Europa o porque las características de Iberoamérica están siendo diferentes? Están siendo diferentes claramente. Nuestros sistemas de pensiones, de salud y de cuidados fueron diseñados para una pirámide poblacional que ya no existe. Hasta hace muy poco la lógica era que la pirámide era muy ancha en la base y muy estrecha en la cumbre. Ahora es todo lo contrario, esa lógica se ha invertido. Tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que entender que no tenemos un problema demográfico, tenemos una necesidad de una transformación estructural y eso implica pues darle mucho vueltas al tema de la innovación, del empleo y también a la solidaridad intergeneracional. En Iberoamérica estamos ya viviendo ese fenómeno, ¿no? Tenemos claramente que trabajar esos desafíos y viendo la manera de adaptar los sistemas laborales, sociales, sanitarios y de pensiones a esta nueva realidad. Europa envejeció con rentas altas, como decía, y desgraciadamente Iberoamérica lo está haciendo con una desigualdad persistente, con una informalidad laboral masiva, con unos sistemas fiscales ineficientes y poco redistributivos y con sistemas de protección social que todavía dejan fuera a millones de personas. Es por ello por lo que hay que ponerse en mano a la obra, empezar cuanto antes para que podamos afrontar un problema que lleva décadas de trabajo y en España, que aunque hemos hecho mucho, tampoco podemos dar ejemplo de muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que fijarse en las cosas buenas, pero también hablar de las que no lo son. Pero efectivamente algunas cosas sí se han hecho y pueden trabajarse desde Europa con ideas que se han avanzado. En España también deberíamos aplicar nuestro aprendizaje a cosas que han funcionado en otros países. Pero trato de resumirles los desafíos a los que nos enfrentamos básicamente, que son la adaptación al mercado laboral del talento senior, el acceso equitativo a la salud y a la atención de larga duración, la necesidad de contar con ciudades, antes escuchábamos el panel de antes, ¿no?, de cómo hacer más amigables las ciudades, tener ciudades también más inclusivas para los mayores, la adaptación a un entorno de educación más flexible, más preparado para este nuevo entorno y un último capítulo que es fundamental, que es cómo se llega económicamente a la jubilación, al retiro o a esa última parte de la vida, porque desgraciadamente cuando no hay ahorros pues no hay jubilación, la gente sigue trabajando hasta el final y eso tampoco es calidad de vida y eso no contribuye adecuadamente al crecimiento y a la creación de empleo. Pero voy a comenzar por este último, ¿no?, por el desarrollo o la sostenibilidad de los sistemas de pensiones
y la necesidad de abordar el conocimiento del retiro desde el punto de vista económico con un enfoque integral. Tradicionalmente hablamos del sostenimiento del sistema público, más en Europa por el estado del bienestar, pero en Latinoamérica también, porque efectivamente hay sistemas públicos de jubilación, pero sabemos que son absolutamente ineficientes. Tenemos que hablar del conjunto de las rentas y riqueza y patrimonio que puede acumular una persona, una familia a lo largo de toda su vida para una etapa acumular, otra etapa desacumular y otra etapa final desacumular aceleradamente, porque incluso la dependencia nos exige esas necesidades. Los ciudadanos tenemos que saber tomar decisiones y para eso necesitamos la contribución de los poderes públicos para que nos den información suficiente para que podamos tomarlas a tiempo, ¿no? Los sistemas públicos de pensiones, los públicos, me refiero al Pilar 1 habitualmente conocido así en Europa, fueron concebidos en una época en la que se vivía apenas unos pocos años después de la jubilación. Hoy día en España los hombres viven 20 años más de media y las mujeres 25 años más después de jubilado, con lo cual no da. En Latinoamérica todavía la situación va a ser mucho más complicada. Con esa inversión de la pirámide, pues hay que pensar cómo vamos a mantener el equilibrio entre generaciones, porque sin duda va a ser complicado si no abordamos esas reformas estructurales. En Iberoamérica, además, se da la circunstancia de que la alta informalidad laboral pues reduce enormemente la capacidad de cotización y limita mucho la cobertura. Les dejo un mensaje muy directo. En la próxima década, el problema de los sistemas de pensiones van a tensionar no solo, que ya lo están, las cuentas públicas, sino también el crecimiento y la competitividad, donde los mayores no formen parte del entorno de producción y de consumo. El crecimiento económico, como pasa en Japón, el crecimiento económico va a ser muy bajo o negativo de manera consistente. Con este cambio de la pirámide, pues imagínenselo, pues hay menos base laboral, menos cotizante y más presión sobre el gasto social. En Iberoamérica, con la situación de alta informalidad laboral, que va entre el 40 y el 70%, dependiendo del país, pues si las personas no pueden cotizar porque están en esa situación de informalidad, ¿de dónde va a salir la pensión? ¿De dónde van a salir los sistemas de cuidados para atender a esas generaciones adicionales, a esas cohortes que están envejeciendo y que van a llegar con necesidad de vivir muchos más años? Son preguntas que a veces tienen respuestas que muchos no quieren escuchar, pero que hay que hablarlo claro, ¿no? El sector privado, y obviamente hay que introducir una pica porque somos las empresas que nos dedicamos a esto, unas grandes aportadoras de soluciones para poder contribuir, aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones, entidades financieras, podemos contribuir, pero siempre buscando pues, la capacidad de contribuir de manera coordinada y muchas veces con alianzas con los sectores públicos. Si no, no es fácil. Podemos generar productos, pero esos productos tienen que estar acompañados de determinadas decisiones importantes que deben tomar los sistemas públicos. Aquí hay una diferencia importante entre Europa e Iberoamérica. En Europa, los sistemas públicos de pensiones se concibieron durante 100 años y se crearon las bases económicas, el fondo insuficiente, para luego hacer frente a ese cambio de tendencia demográfica. En Europa se ofrecen con absoluta generalidad jubilaciones muy dignas, que están garantizadas y que son sostenibles, incluso en España, a pesar de que se cuestionen a medio y largo plazo. En Iberoamérica la situación es muy, muy diferente y es esencialmente, radicalmente, la situación a la europea. Y las razones son varias, algunas ya las he apuntado. La primera es que la capacidad contributiva es muy baja, ¿no? Con ese nivel de desempleo, con ese nivel de empleo informal, pues es muy difícil aportar, porque gran parte de la población, todo el que está en el sector informal, no cotiza en los sistemas estándares, con lo cual tampoco va a recibir en su momento la pensión. Por eso las pensiones son claramente insuficientes, con tasas de reemplazo o sustitución muy bajas para ingresos o salarios que ya de por sí en muchas capas poblacionales son bajos, ¿no? El segundo elemento importante es que hay una enorme desigualdad. Conviven sistemas públicos que son muy generosos en Iberoamérica, muchas veces para determinados funcionarios, es decir, colectivos de servidores públicos, y la mayoría para el resto de la población trabajadora pues son muy austeros, muy, muy austeros. El tercer elemento importante que no podemos olvidar y que ha pasado en algunos países es que la inestabilidad política lleva a que a veces se tomen decisiones populistas que implican
reformas constantes e incluso expropiaciones de los ahorros que han acumulado durante décadas los trabajadores. Eso genera poca confianza en esos sistemas controlados por el poder público y dificulta mucho la planificación a largo plazo. Y, por último, la educación financiera, que siendo muy pobre en general, en Iberoamérica, como somos todos conscientes, en una gran parte de la población es muy reducida. Hay baja comprensión de los sistemas previsionales y escasa cultura del ahorro voluntario. Todo esto va a hacer que en los próximos años la situación se agrave, no va a mejorar. Si no se toman decisiones, la situación se agravará. Garantizar una jubilación digna no es solo un objetivo económico, es una obligación moral que tenemos como sociedad, es una necesidad que tenemos que resolver. Las reformas en pensiones deben ir acompañadas de políticas activas de empleo y formación para mayores de 50 años. Hay que favorecer la reintegración al mercado de trabajo de esas personas con más edad y hay que permitir el traslado de experiencias y de conocimientos entre generaciones. Y hay que permitir el ahorro complementario al público, tratando de establecer sistemas, estímulos que permitan ese desarrollo. Y siendo necesario en Europa, que lo es, obviamente también es en los países iberoamericanos. El otro elemento fundamental es el desarrollo de esos incentivos, pero fíjense, es curioso, porque en muchos países iberoamericanos existen suficientes incentivos para desarrollar el ahorro previsional para poder contribuir a esos fondos privados de pensiones. Pero ¿qué pasa? Que con esas tasas de informalidad solo la población formal puede acudir a ellos, porque la población informal no tiene posibilidad de acudir a esos incentivos fiscales porque no participa en las declaraciones de ingresos de renta o no puede acceder a los beneficios fiscales que están establecidos en general. Estos mecanismos, lejos de ayudar, lo que hacen es todavía incrementar la brecha. Son instrumentos que muchas veces pues, van dirigidos o van premiando los ingresos y el retiro de las clases medias altas formales, mientras que las informales van a seguir dependiendo de las transferencias públicas, de esa necesidad de que casi con la caridad muchas veces pues, puedan sostenerse en esa última parte de la vida y aumentando, por lo tanto, también el gasto fiscal. Es que, además, en las sociedades más desarrolladas, el ahorro tiene una importancia porque es un elemento fundamental. El ahorro privado es un elemento fundamental para desarrollar infraestructuras públicas. El ahorro que captamos las aseguradoras se destina en su práctica totalidad a invertir en productos de inversión que genera el propio Estado donde operamos, en renta pública, en deuda pública, en productos de inversión locales que hacen posible que se puedan desarrollar las infraestructuras, las carreteras, los aeropuertos, los hospitales, los centros de educación. En definitiva, es un ahorro que revierte a la mejora de las condiciones de la sociedad y eso ayuda mucho también a la financiación de los Estados. En definitiva, el sector privado tiene que contribuir con alianzas, pero tenemos que trabajar alianzas público-privadas, pero con soluciones imaginativas y tenemos que tratar de compatibilizar pensiones públicas que van a ser muy bajas, que deben ser cuasi universales, con sistemas previsionales privados que generen con información suficiente para que no haya sorpresas décadas después de que las cantidades que reciben no son las que esperaban, para poder optar con a esas jubilaciones más decentes, ¿no? Indudablemente tenemos que dejar de premiar los sistemas más sofisticados y tenemos que tratar de incentivar el ahorro generalizado de la población más necesitada. Es más, yo diría, y es una afirmación un poco complicada, el ahorro privado debería estar blindado constitucionalmente para evitar las tendencias populistas que podrían generarse en algunos momentos para tratar de apropiarse de ese esfuerzo que hacen los trabajadores en nuestros países. El segundo aspecto, y ya muy rápido, es el desafío cultural. El envejecimiento lo concebimos como una forma de abordar también el trabajo y tratar de sentirse útiles en la sociedad. Tenemos que desterrar prejuicios culturales y sociales y penalizar las restricciones que hay, el edadismo, de hacer frente a la contratación de mayores o tratar de retener trabajadores que tengan más edad. Es verdad que no es fácil, pero mantener a los trabajadores senior en activo presenta oportunidades importantes. No resta trabajo a los jóvenes, como muchas veces de manera equivocada se defiende. Todo lo contrario, se puede compatibilizar perfectamente el equilibrio intergeneracional en las empresas, manteniendo el trabajo, poniendo a trabajar personas con experiencias y edades diferentes, usando el mentoring cruzado, la adaptación de nuevas tecnologías. Se facilita con ese cruce de
edades, y los trabajadores de más edad ayudan mucho mejor a los jóvenes a una incorporación más rápida a sus responsabilidades. Nosotros lo hemos comprobado y lo hacemos, ¿no? Creemos firmemente en que ese trabajo intergeneracional ayuda y que la diversidad generacional proporciona éxito y proporciona valor. Lo hacemos en Mapfre, creemos que son soluciones que no solo son justas, sino que además generan una empresa más competitiva. El tercer aspecto, también rápido, es la innovación tecnológica vinculada a la salud, ¿no? Indudablemente, hoy día el foco no debe estar solo en curar, como sabemos, sino que hay que mejorar la calidad de vida, porque de nada vale vivir mucho si vamos a vivir peor. La salud del siglo XXI se tiene que basar en el desarrollo de la tecnología, la nutrición, el ejercicio físico, la salud mental, el bienestar emocional, y todo esto son palancas de transformación y de desarrollo de riqueza y de valor social en nuestros países. La tecnología va a ofrecer herramientas espectaculares, lo está haciendo allá, y la longevidad en sí mismo no es un problema, es una oportunidad. Hay un aspecto aquí importante que hace poco me refería también, y es el tema de la mujer. La mujer vive más y vive los últimos años peor. Todavía la brecha de género se puede incrementar sustancialmente si no aplicamos perspectiva de género al análisis de las cohortes poblacionales y al desarrollo de los sistemas previsionales para ayudar más a la mujer. Tiene carreras más cortas, con salarios más bajos y más dificultades para generar ahorro a lo largo de su vida. Hemos hablado también de las ciudades, la necesidad que tienen las ciudades de adaptarse. Vamos a tener millones de personas viviendo en entornos complejos, difíciles, que hacen que la soledad, que es otro elemento crucial para el mantenimiento de la salud de los mayores, pues se convierta en un caldo de cultivo de situaciones no deseadas. Necesitamos espacios adaptados, viviendas preparadas, transporte público seguro, digitalización inclusiva. Se trata de convertir nuestras ciudades y también nuestros pueblos, porque hay pueblos maravillosos en entornos rurales en Iberoamérica y en España que se pueden transformar en centros receptores de personas mayores que quieran vivir y que quieran aprovechar trabajando y viviendo en esos entornos ya preparados, con entornos mucho más adecuados para sus condiciones físicas. El último de los retos al que hacía referencia era la educación. La educación está cambiando y debe cambiar mucho, ¿no? Tenemos la velocidad de la transformación, las nuevas profesiones, las viejas profesiones, la manera en la que tenemos que ir reciclándonos a lo largo de toda la vida profesional es cada vez más necesaria. La formación continua va a ser el gran motor educativo del siglo XXI. Una educación sin edad, una educación sin fronteras, sin límites, con programas formativos universitarios o no. La titulitis también hay que empezar a cuestionarla, con currículums modulares y certificados, no necesariamente reconocidos por universidades, pero sí reconocidos por las propias empresas, que permitan a los más de 55, a los más de 60, a los más de 65, ¿por qué no?, integrarse y poder desarrollar otra manera de carrera profesional y asumir otros roles, incluyendo el propio emprendimiento social. Va a ser un reto para todo el mundo académico. Van a tener que cambiar muchos paradigmas. Vamos a tener que ser más flexibles, más abiertos, más conectados, y vamos a tener que pensar que no es solo la universidad pública tradicional, que la universidad privada, que ahora se está denostando en algunos casos, pues tiene capacidad para ofrecer muchas de estas soluciones, porque la pública no necesariamente tiene la flexibilidad que este mundo nuevo está demandando. Pero también tenemos que combinar la formación presencial necesaria con la formación online, y esa combinación, pues indudablemente traerá ventajas enormes a aquellos que sean capaces de aprovecharlo más. El mundo de la educación ya no se desarrolla únicamente dentro de esos viejos muros de piedra de las viejas universidades. Tenemos que abrirnos y prepararnos para otro tipo de formación. Tenemos que reinventarnos y ayudar que tanto jóvenes como mayores se formen de otra manera. Iberoamérica, para ir acabando, puede transformar el envejecimiento en una enorme ventaja competitiva. Tiene condiciones únicas. Tiene territorio, tiene recursos naturales, tiene población, tiene energía, tiene una cultura familiar que implica una solidaridad que es muy necesaria y muy adecuada para llevar una vida de mayor adecuada, con autocontrol y con felicidad. Y bueno, yo creo que además Iberoamérica tiene la enorme ventaja de que, aun llegando un poco más tarde que Europa, puede aprender de esas experiencias. En el año 2018, el profesor Iñaki Ortega y yo escribíamos, año 2018, ¿no?, la revolución de las canas. Hablábamos ya de todo esto cuando nadie hablaba,
y hablábamos del bono del envejecimiento. España se había quedado sin bono de jóvenes y hablábamos del bono del envejecimiento. Los mayores pueden ser la segunda reinvención de nuestra sociedad para ayudar al desarrollo laboral y al desarrollo del consumo y del ocio en nuestro país. Iberoamérica va a tener un bono demográfico del envejecimiento espectacular y tiene que aprovecharlo porque el bono joven también lo va a ir perdiendo a medida que los jóvenes sean cada vez menos en esa pirámide poblacional. Permitidme concluir con una convicción profunda, ¿no? El envejecimiento no es una amenaza, el envejecimiento no es un problema, el envejecimiento es una conquista social, es una conquista del ser humano, es fruto del progreso, de la ciencia y de la solidaridad. Nuestra tarea ahora es dotar a esa conquista de sentido humano, de sentido económico, conectando generaciones y aprovechando la sabiduría acumulada y construyendo sociedades más justas y sostenibles. Las canas no son un signo de declive, es una corona de experiencia, de sabiduría y de vida. El reto que tenemos ante nosotros es que la sociedad sepa reconocer que tiene ante sí una oportunidad inmensa. Lo contrario sería un grave error para todos nosotros. Muchísimas gracias y buenas tardes.